Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros poder estudiar con ustedes otra lección más de la serie Preparación para el tiempo del fin. En esta semana vamos a estudiar la lección Engaños del tiempo del fin. El diablo es engañador y todo el tiempo ha estado ocupado en engañar. En el cielo trabajó para engañar a los ángeles y logró engañar la tercera parte de ellos. Yo quisiera considerar con ustedes una pregunta. Si el diablo logró engañar la tercera parte de los ángeles en el cielo, cuando no había pecado, engañar a los ángeles en el mismo cielo, ¿qué será entonces de nosotros cuando ya el pecado, todo lo que respiramos es pecado? Somos seres humanos con naturaleza pecaminosa. No es cosa de poca monta que el Señor Jesús dijera que debemos orar en cada momento, que Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Y hay una escritora norteamericana muy conocida que dijo que cada suspiro nuestro debe ser una oración. Hermano, debemos estar puestos en la mano de Dios, depender de Dios enteramente para no ser engañado por el enemigo, ya que el pecado es un engaño, según Hebreos 3:13. ¿Cómo lo hacía el diablo? El diablo, en una forma muy soterrada, estaba llevando el descontento a los ángeles. Y venía a la presencia de Dios y mostraba reverencia, hasta que se descubrió. Y dice la Biblia que fue lanzado entonces, arrojado aquí a la tierra. El versículo para memorizar nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y fue arrojado a la tierra. Dice la Biblia que ahora engaña al mundo entero. Ahora su trabajo es mundial, es universal, porque el pecado es universal. Por eso nosotros estudiamos en la primera lección de este trimestre el conflicto cósmico, porque ahora engaña al mundo entero. La parte del domingo se titula El mayor engaño. Y en esta lección nosotros podemos ver que es una lección muy oportuna para el tiempo que estamos viviendo, y donde desenmascara el diablo como verdaderamente debe ser desenmascarado. Aquí nosotros vemos cuáles son las astucias que el diablo usa, cómo lo hace, cuál es la forma que usa para engañar, cuál es la forma que hará para engañar en los últimos días. Leemos aquí en Apocalipsis 2:13, dice en el mensaje a Pérgamo: yo conozco tus obras y conozco dónde moras, que mora en la presencia de Satanás, pero tiene mi nombre y no ha perdido la fe, o sea, tiene la fe, tiene mi fe. Pero termina diciendo, dice algo también. Dice además, no ha negado mi fe, aún en los días cuando mataron a mi siervo Antipa, mi testigo fiel. Repito el pasaje: yo conozco tus obras, y como conozco tus obras, conozco dónde moras, que mora en el trono de Satanás, pero tiene mi nombre y tiene mi fe. Pero termina diciendo el pasaje entonces que no ha negado la fe aún en los días cuando Antipa, el testigo fiel, fue muerto. ¿Por qué aquí usa esta palabra tan fuerte? Usa esta palabra
el trono de Satanás. Puede referirse a una de tres cosas o quizás a las tres. Usa el término el trono de Satanás porque Pérgamo era muy famosa. Pérgamo la hacía muy famosa el gran altar dedicado a Zeus. Pero también ese altar que medía casi 70 metros de alto, que era dedicado a Zeus, pero además de eso, también se había convertido en el centro de la adoración al emperador. Más que eso aún todavía, se había convertido en el centro del culto allí a Esculapio, que era el dios de la medicina, cuyo símbolo era una serpiente que representa a Satanás para los cristianos. Con razón dice entonces que era el centro de Satanás. Pero dice el versículo 24, aquí habla entonces de la profundidad de la sabiduría de Satanás. Al hablar de la profundidad de la sabiduría de Satanás, nosotros podemos ver que Satanás es sabio. Y no solamente usa la sabiduría para desviar a los fieles de la salvación, más bien usa su sabiduría para perseguirlo. Como lo hizo en el principio, así también lo va a hacer al final. Por eso, nosotros debemos siempre estar puestos en la mano de Dios las 24 horas del día. Y la parte del lunes nos habla de dos grandes errores. Aquí está la lección de este día, del domingo, o del lunes, mejor dicho, habla de dos grandes errores, que es la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. El diablo, que es mentiroso y siempre ha sido engañador, ha engañado a la gente haciéndole creer que los muertos están conscientes. Pero también ha engañado a la gente cuando cree que el sábado ya dejó de ser día de reposo y que el día de reposo es el domingo. ¿Cómo dice la Biblia? Quisiéramos leerlo textualmente, en la forma que el diablo usa, porque es paradójico que quienes traen estas enseñanzas no es la gente de fuera, son los cristianos. Y muchas veces los llamados ministros, los obreros. Mire cómo dice Pablo, que más claro de ahí no puede hablar. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño. Así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles porque no son enviados por Jesús. Y como no son enviados por Jesús, por consiguiente, el mensaje que llevan no es el de Jesús. La doctrina no es de Jesús. Dice que son obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. ¿Cómo pueden ser, qué es lo que hacen estos obreros fraudulentos? Que aún en sus enseñanzas son fraudulentas, porque no enseñan la verdad. Cauterizan su conciencia. Ellos leen la Biblia, saben lo que la Biblia dice, pero por conveniencia enseñan lo que a ellos les parece. Sus enseñanzas es conforme a sus obras. No lo que ellos deben enseñar, no lo que dice la Biblia, sino lo que ellos quieren enseñar. Por eso no se circunscriben a la doctrina de Cristo,
no obedecen a Cristo, pues quieren enseñar lo que ellos quieren. Y dice más acá, sigue diciendo el pasaje, que eso no es extraño, porque su líder a quien ellos siguen también se disfraza como ángel de luz. Y por eso es que el diablo engaña. ¿Por qué engañan los ministros? ¿Por qué engañan a estas personas? Porque en primer lugar se presentan como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo. Entonces se presentan como sus obreros y así engañan a la persona. ¿Cómo engaña el diablo a los seres humanos? No es haciéndose pasar como el diablo, es haciéndose pasar como un ángel de luz que él los engaña. Y dice que eso tampoco debe extrañar, porque si el diablo, si su líder se transforma en un ángel de luz, ellos también se transforman o se hacen pasar como ministros de Cristo y así logran engañar a las personas. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, 22 y 23, dijo lo siguiente: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre arrojamos los demonios, echamos fuera milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Entonces le diré yo, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es lastimero que una gente pase todo su tiempo haciéndose pasar como ministro de Cristo, estudiando la Biblia, predicando, aparentemente haciendo milagros en su nombre, diezmando y haciendo todo lo que hace un cristiano. Y al final tengo que escuchar estas palabras: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque eso es lo que son malhechores. Ya la Biblia usa la expresión correcta, fraudulentos, haciendo fraude aún con la doctrina de Cristo. En vez de presenta la doctrina de demonio como si fuera la doctrina de Cristo. Dice acá en los Tesalonicenses que el diablo con gran poder, señales y prodigios mentirosos va a engañar a las personas. Sí, hermano, que estamos advertidos para no dejarnos engañar de esos fraudulentos que hacen fraude con la palabra de Dios para lograr las cosas que ellos quieren. En la parte del martes, aquí se titula La inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, otra mentira. Nosotros vamos a analizar algunos pasajes acá para que usted pueda entender y usted mismo juzgue si es verdad que el alma es inmortal, si es verdad que cuando la persona muere queda en un estado consciente, que puede estar tan consciente como para estar en la gloria o como para estar en el infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice en Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir. Claro, usted y yo estamos vivos y sabemos que la muerte es inminente, a no ser que Cristo venga y estemos vivos todavía. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y no tienen más parte en lo que se hace debajo del sol. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Si su memoria es puesta en olvido, entonces ya nada tienen que ver, inconsciente, ya nada pueden hacer. Ya el individuo, si murió con la esperanza de vida eterna, está sellado para vida eterna. Si murió sin arreglar su vida con Cristo, se perdió, ya no hay nada que hacer. Entonces, no tienen más paga bajo el sol, ni nada, ni nunca más en todo lo que se debajo del sol, porque ya su envidia, su odio y su amor también fenecieron ya. Ya no ama, ya no envidia, ya tampoco aborrece, nada de eso.
Por eso nos dice la Biblia entonces en el Salmo 115, 17, no alabarán los muertos ni cuanto descienden al silencio. No alabarán los muertos ni cuanto descienden al silencio. ¿Por qué los muertos no pueden alabar? Porque no hay nada ultratumba. Ya después que usted murió, ya no hay más nada. Vuelve el salmista a decir aquí ahora en el Salmo 146, 4, pues sale su aliento, vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Sale su aliento, por eso muere. Vuelve a la tierra, se vuelve al polvo como era. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos, sus planes, sus proyectos. Todas las cosas perecen en ese mismo día. Ya nada tiene que ver con lo que se hace debajo del sol. Y leemos aquí entonces, en esa cita que usted vaya en 1 Corintios 15, 16 al 18, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra creencia. Aún los que durmieron en él perecieron, dice el apóstol Pablo. Claro. Escuche, si los muertos no resucitan, la resurrección es en el futuro. Es cuando Cristo venga. Ahora yo quiero hacer una pregunta a usted, para que usted analice. ¿Cómo usted se imagina la vida eterna? ¿Cómo usted se imagina el cielo? ¿Cómo usted cree que la gente va a estar allí? ¿En espíritu ese soplo que Dios le dio o va a ir con el cuerpo que Dios le dio también? La Biblia enseña de Génesis a Apocalipsis que usted y yo vamos a ir al cielo con el cuerpo que Dios nos dio, con la diferencia que ya será un cuerpo transformado. Por eso el sepulcro quedará vacío. Entonces no hay forma. De la misma manera que Jesús dejó el sepulcro vacío cuando resucitó, ustedes también van a dejar el sepulcro vacío. Mientras tanto, usted y yo estaremos descansando en el sepulcro, lo que la Biblia enseña. Por eso, Pablo hace un cuestionamiento aquí. Y dice, porque si los muertos no resucitan, o sea, en el futuro, tampoco Cristo resucitó. Y dice que entonces es va nuestra creencia y perecieron los que durmieron en él. Escuche, los que están durmiendo en el sepulcro. Ahí incluye todos los muertos, desde Abel hasta el más reciente que haya muerto. Incluye a Pablo, incluye a Pedro, incluye a todos los apóstoles. Todos están en el sepulcro, todos están durmiendo, esperando la resurrección. Eso es lo que enseña la Biblia en esta parte de aquí del martes, donde habla de la inmortalidad del alma. La parte que continúa, la parte del miércoles, que es muy interesante también, nos habla del sábado y la teoría de la evolución. Si el diablo tuvo tanto éxito enseñando la inmortalidad del alma, si engañó a tantas personas, si engañó a tantas personas presentando el domingo como día de reposo en lugar del sábado, seguro que también en su otro invento, en su otra invención, que está o que ya está desde la década del 1800, también ha engañado y engañará a muchas personas con la teoría de la evolución. Y hay que reseñar que la evolución es la teoría más larga que se conoce. Porque nunca llegará a ser una ciencia. Siempre es la teoría más larga y siempre seguirá siendo una teoría, porque nunca jamás se podrá convertir en una ciencia, porque no hay forma de demostrar la veracidad de la evolución. Si la Biblia es categórica y dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra. Para usted creer, y queremos hacer un análisis aquí de todo corazón, nosotros queremos decirle a usted
Que de la misma manera, o de otra manera, déjame ver si lo explico de otra manera, que usted pueda entender mejor. Las personas que leen la Biblia, que estudian la Biblia, que conocen la Biblia, y argumentan que ya el sábado no sea de reposo, sino el domingo, esas personas, en forma directa o indirecta, en forma consciente o inconsciente, apoyan la evolución. Porque para usted creer en la evolución, tiene que dejar de creer en el mandamiento del sábado, que es el único de los 10 que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios, a fin de que el ser humano lo entienda, e interesado en la salvación del ser humano, a veces le da explicación a los seres humanos que nos tiene que dar, como Dios nos tiene que tal vez dar tanta explicación, y Dios lo hace por amor. Ejemplo, Dios, cuando da el mandamiento a los hijos de que deben honrar a los padres y la madre, dice para que estudies en la tierra que Jehová tu Dios te da una razón. Aquí Dios nos manda a guardar el sábado, y siendo que Dios es todopoderoso y tiene todo poder, también nos da una explicación, nos da una razón por la que debemos hacerlo. Y dice, 6 días trabajará y descansará en el séptimo. Y dice el por qué. Dice, porque Él en 6 días hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el día del sábado. Por eso Él demanda de los seres humanos que debemos guardarlo. Eso está, el mandamiento del sábado está en toda la Biblia. No hay razón para creer en la evolución. Se dice que cierta vez un ateo le pidió a un anciano hindú que le ayudara a hacer una campaña anti Dios, por la que él le contestó, ¿cómo usted se atreve a pedirme a mí que le ayude a luchar contra alguien que según usted no existe? Si no existe, entonces, si Dios no existe, ¿por qué una campaña anti Dios? Entonces, ¿por qué afanarse tanto en la evolución y buscar tantas cosas para el diablo? Que ya dijimos hace un momentito, y la Biblia habla de la sapiencia del diablo. El diablo, para poder engañar a los seres humanos, para hacerle creer, para hacer que usted crea en la evolución, primero introdujo o trató de cambiar el mandamiento del sábado. Daniel 7:25. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Eso es lo que hizo el diablo. De esa manera engaña a la gente, haciéndole creer entonces en la evolución. Que tristemente muchos ministros caen en esto. Yo quisiera otra vez analizar este pasaje a la luz de un pasaje que leímos hace un momentito, que estudiamos hace un momentito. Lo leí una vez y lo voy a leer otra vez. Y dice lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás también se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Estos ministros, estos falsos ministros, estos falsos apóstoles, enseñan la no observancia del sábado, la no vigencia del sábado, y entonces presentan la santidad del domingo, la observancia del domingo, cosa que Jesús nunca dijo, nunca estuvo en la mente de Jesús, y que Jesús nunca jamás aprobó. Y la última parte, que es la parte del jueves, muy interesante también. Y aquí está la panacea de todo lo que queremos enseñar.
Y si usted entiende la parte del jueves, entenderá toda la lección y verá cuál es el intento, el deseo de Satanás de engañar a los seres humanos. La parte del jueves se titula La falsificación de la Trinidad. El diablo, de la misma manera que trató de falsificar el día de reposo, también va a tratar de falsificar la Trinidad, o sea, la deidad. En la Biblia hay suficiente razón para creer en la Trinidad, pues de Génesis a Apocalipsis la Biblia habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo en los últimos días? Así como el gran engaño del diablo en la parte del lunes, en la parte del domingo que estudiamos, será hacer creer a muchas personas, lo va a engañar, haciéndole creer que el diablo que él no existe, porque de esa manera podrá engañarlo. Así podrá hacer todas sus cosas y la gente entonces culpará a Dios. Y mientras la gente no cree que el diablo existe, pues va a hacer su obra libremente. No va a velar en contra de quien cree que no existe. Aquí esta parte donde nos habla de la falsificación de la Trinidad. El diablo en los últimos días, su último gran engaño será falsificar la Trinidad. ¿De qué manera? Él hará una falsa Trinidad. Esa Trinidad estará compuesta, o falsa Trinidad estará compuesta por el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. ¿De qué manera? Como que el dragón, o sea, el diablo es el que tiene el poder, es el mayor, es el que tiene el control. En esa falsa Trinidad, él va a representar al Padre. La bestia que sube del mar, que en profecía significa pueblo, muchedumbre, naciones, va a representar al Hijo. Y como dijo Jesús en Mateo 28, 18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así entonces el dragón le va a dar poder a la bestia que sube del mar. Pero más que eso, así como Jesús murió, resucitó, esa bestia que sube del mar, que dice que tuvo una herida de cuchillo, que estuvo muerta y que vivió, aquí él va a tratar de engañar a las personas con esto. Encontramos otra, si usted no lo interpreta bien, si se deja engañar, usted va a ver aquí algo, va a haber una similitud. Pero también esta bestia que sube del mar, aquí su actividad, su apogeo, dura 42 meses. Bíblicamente 3 años y medio. Repito, esta bestia que sube del mar, su actividad dura 42 meses. Bíblicamente, o sea, proféticamente 3 años y medio. Lo mismo que duró el ministerio de Jesús, 3 años y medio. Y en esa falsa Trinidad que estamos hablando, la bestia que sube de la tierra, entonces va a representar al Espíritu Santo. ¿De qué manera? Así como el Espíritu Santo no se glorificó él mismo, sino que glorificó a Jesús, esta bestia que sube de la tierra, entonces va a dar su poder a la bestia que sube del mar. Y va a hacer que todos adoren a esa bestia, grandes y pequeños, pobres y ricos, libres y esclavos, que todo el mundo adore a esa bestia. De la misma manera que el Espíritu Santo trata de glorificar al Hijo, no de glorificarse él. Y formando esta falsa Trinidad, va a ser el último engaño de Satanás en las naciones. Sí, hermano, sobre los seres humanos. Por eso tenemos que estar preparados, pedirle a Dios que nos ayude a estar siempre de parte de Él, aunque se desplomen los cielos. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y espero que usted interprete muy bien estas lecciones y usted pueda entender esa advertencia que Dios nos hace y crea que Dios
es el mismo por los siglos de los siglos, ayer, hoy y siempre, y que Dios no se muda y que los mandamientos de Dios están vigentes y que la ley de Dios es eterna. Que Dios le bendiga.